Amén. Bueno, esta mañana vamos a tomar este tiempo para terminar de ver este pasaje que estamos estudiando en Marcos 2, hablando del quitando el techo. Ese es el título de los mensajes que estamos compartiendo esta semana aquí en las clases. A cómo podemos quitar el techo sobre nuestras vidas, sentarnos en lugares celestiales, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar un poco esta mañana en esas últimas dos sesiones que vamos a ver este pasaje. Vamos a hablar un poco más y ya entrar en ver qué es lo que significa vivir en el techo, qué es lo que significa vivir y sentarnos en lugares celestiales, ¿no? Pero una vez más en Marcos 2 vamos a continuar con esta enseñanza. En Marcos 2 estamos estudiando los primeros 12 versículos. Marcos 2, 1 a 12 y hemos quedado en el versículo 4, es donde vamos a estar, pero quiero ir una vez más al versículo 3, aquí en Marcos 2. Dice la palabra: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, ¿no? Entonces hemos subrayado un paralítico y hemos empezado a hablar un poco ayer qué es lo que significa un paralítico. No solamente alguien en lo natural que no puede caminar, que tiene dificultad en caminar, pero espiritualmente hablando, un paralítico es alguien que no tiene un verdadero caminar con el Señor Jesús. No puede caminar por su propia cuenta. ¿Y cuántas personas en el cuerpo de Cristo necesitan de otra persona para poder caminar con Jesús cuando están solos? Y déjame decirte, hay muchas tentaciones que vienen a nuestras vidas solo cuando estamos solos, cuando no estamos alrededor de otras personas. Entonces, cuando están caminando solos, muchas personas caen en pecado, no tienen un verdadero caminar con el Señor Jesús, no pueden caminar por su propia cuenta, ¿no? Entonces necesitan otras personas. Esos 4 varones entonces representan un remanente, vencedores, que van a poder llevar a esos paralíticos a los pies de Jesús. Van a poder encontrar a las personas que no tienen un verdadero caminar con el Señor Jesús, no pueden caminar por su propia cuenta, y van a poder ayudarles y llevarles a los pies de Jesús. Porque hemos visto que es a los pies de Jesús donde recibimos nuestra sanidad y nuestra liberación. Y es el poder del nombre de Jesús, es su poder en sanarnos. Nuestro trabajo es solo tratar de llevar a las personas a los pies de Jesús para que puedan recibir su sanidad, ¿no? Entonces, ¿quién es este paralítico, que está enfermo? Y vamos a ver una vez más que es el mundo, son las personas que no tienen un caminar con el Señor Jesús, que no están caminando con Él. Y vemos que esos 4 varones representan los vencedores, un remanente, y que están llevando a esas personas a los pies de Jesús, como hemos visto en el pasaje ayer en Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes, donde dice salir a recibirlo, ¿no? Entonces, queremos preparar a las personas para que ellos puedan salir a recibir al novio, recibir al esposo y tener una relación íntima con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, si quieres tomar nota de esta definición, la palabra raíz de paralítico significa aflojar o relajar. Aflojar y relajar, ¿no? Entonces, tal vez hay personas que no tienen un verdadero caminar con Jesús. Tal vez nunca han tenido un caminar con el Señor Jesús. Pero hay otras personas que han caminado con el Señor Jesús tal vez por un tiempo y se han cansado y se han relajado, ¿no? Entonces, en vez de seguir adelante, en vez de seguir, como la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, prosiguiendo hacia la meta, olvidando lo que queda atrás y mirando hacia adelante, hacia la meta, muchos no han avanzado, y aunque han caminado con el Señor por un tiempo, después de un tiempo dejan de caminar, están cansados, ¿no? Entonces están relajados. Tal vez ellos de una cierta manera son paralíticos también. Entonces hay varios niveles de revelación. Tal vez puede ser alguien que nunca ha tenido un caminar con el Señor Jesús, o tal vez alguien que una vez en su vida tuvo un caminar con Él y ha dejado de caminar y necesita regresar a Él otra vez para recibir su perdón y recibir su sanidad, ¿no? Pero el mundo quiere ver el verdadero Jesús. Y en la palabra de Dios hay un ejemplo cuando algunos griegos vienen a los discípulos y dicen, Señor,
quisiéramos ver a Jesús, y ese es el clamor del mundo. Quieren ver el verdadero Jesús, están esperando. La palabra dice, hemos leído ayer, que la creación está gimiendo, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, en realidad, la creación está clamando, ¿dónde están los verdaderos hijos de Dios? Y el mundo quiere ver el verdadero Jesús. No quieren ver muchas veces el Jesús que como iglesia estamos reflejando, que estamos mostrando. Quieren ver el verdadero Jesús. Eso es el clamor del mundo, ¿no? Entonces, los paralíticos necesitan caminar y necesitan ser llevados a los pies de Jesús, ¿no? Entonces, aflojado y relajado, ¿no? Entonces, el mundo está relajado. El mundo está, es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Podemos comparar, por ejemplo, lo que muestran en la tele hoy, comparado con lo que mostraban hace 10 o 15 años atrás. Cómo cambian las cosas, como que el mundo se vuelve más relajado y ya, ni modo, si quieren hacerlo. En todo lo que está sucediendo en aceptar el pecado también, como que el mundo está relajado. Y déjeme decirte que la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, ha estado durmiendo en muchos lugares del mundo. No, entonces recién hay ciertas cosas que está sucediendo, que está causando que la iglesia tiene que despertarse, la iglesia tiene que levantarse, tiene que hacer algo, tiene que responder. Porque la iglesia ha estado durmiendo por tantos años, relajada y feliz, pero no creciendo tanto, ¿no? Entonces, en el versículo 4, entramos en el versículo 4 que dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿no? Subraya esta frase, a causa de la multitud. No podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. La multitud, la palabra griega para multitud significa disturbio. Es lo que significa la palabra multitud, ¿no? Entonces, no podía acercarse a causa de la multitud, ¿no? Entonces, tenía que ver, y como vamos a empezar a estudiar el resto de esta mañana, es qué tenían que hacer y responder de una manera radical. No podían entrar de una cierta manera. Entonces, esos 4 varones tenían que decir, tenemos que buscar otra manera, otra posibilidad para poder llevar a esta persona a los pies de Jesús, ¿no? Entonces, por eso queremos tener una oración de intimidad con el Señor. Podemos estar en la multitud, en lugares grandes, y muchas veces estar allí, pero no acercarnos tanto al Señor Jesús. Podemos tal vez verlo un poco, pero cuando estamos en realidad en un lugar donde somos expuestos, podemos empezar a ser cambiados y transformados. Y yo sé, por eso muchos lugares grandes tienen sus células, quieren poner a las personas en grupos más pequeños, ¿no? Que esa es la estrategia. Quieren poner las personas en grupos más pequeños para que puedan estar en un círculo, para que puedan relacionarse con otras personas, para que puedan empezar a abrir su corazón. Porque en un lugar tan grande solo puedes adorar, escuchar la prédica, pero no tienes que rendir cuentas a nadie. Y muchos quieren ir y he ido a la iglesia, pero no están en realidad abriendo su corazón y siendo cambiado y transformado. Entonces yo entiendo que algunas iglesias grandes quieren formar estas células. La preocupación que yo tengo es la formación del liderazgo de la célula. Si está preparado en realidad para llevar las personas a un lugar más profundo en su relación con el Señor Jesús. En realidad, los líderes de las células deben ser como pastores, pero requiere mucha formación y preparación. Yo he estado en células en mi vida antes y el líder era como amigos, ¿no? Como estamos caminando, luchando con las mismas cosas, ¿no? Entonces, requiere tiempo para formar un liderazgo, no solo digo eso, ¿no? Pero es importante de recibir un fundamento y formación en la palabra de Dios. Y no puedes formar un líder en 3 meses. No puedes formar un líder una vez cada semana por 3 meses y después ahora vas a estar responsable por estas vidas, porque son vidas de personas, ¿no? Entonces es algo
Importante, pero no podían entrar por causa de la multitud. ¿Y qué es lo que dice la palabra en el versículo 4? Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, ¿no? Entonces, descubriendo el techo, vamos a empezar a hablar un poco de eso, ¿no? Sabemos que hay maneras para llegar a Jesús, pero también hay otras maneras para verdaderamente llegar a Jesús. Podemos estar cerca a Él o podemos buscarlo de todo nuestro corazón. Hay ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús estaba caminando, había una multitud, había una mujer con un problema, como dice, con el flujo de sangre, tenía un problema, pero por tantos años. Y ella decía, y vamos a tal vez leer este pasaje más para terminar tal vez hoy, pero para hablar de la fe de ella, porque una de las cosas que dice en este pasaje, al ver la fe de ellos, ha dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces tenemos que tener fe también. Y esta mujer que sufría de este problema tenía fe, porque ella dijo, solo tengo que tocar su manto, solo tengo que acercarme, tocar su manto, y yo sé, tengo fe, que voy a recibir mi sanidad. Y está la multitud y todas las personas y Jesús está caminando y ella se acerca y toca su manto y recibe su sanidad. Pero lo que es hermoso es que Jesús da la vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos como que, pero todos te están tocando, la multitud está aquí, pero Jesús dice, no, alguien me tocó de otra manera, de otra forma. No, alguien me tocó con fe, porque yo he sentido que poder ha salido de mí, un poder milagroso, esta palabra dunamis que estamos viendo ayer, este poder milagroso ha salido de mí, alguien me tocó, alguien sobresalió de la multitud. Es lo que queremos hacer. Queremos poder sobresalir de en medio de la multitud y tocar Jesús y tocar su corazón de otra manera, ¿no? Entonces, eso es salir de en medio de la multitud. Entonces, ella tenía fe para hacer todo eso y recibió su sanidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos estar en servicios, podemos estar en clases o un servicio de un culto en la iglesia y algunos están allí físicamente, pero no están allí. Están allí presentes y dicen, yo he ido a la iglesia, pero cuando estaban allí su mente está en otro lugar. Están pensando en las preocupaciones de la vida, en todas las cosas, muchos en lo que van a comer, lo que van a almorzar después de la iglesia, pero están en otro lugar. Y algunos están físicamente, pero no están en realidad presentes, ¿no? Entonces, queremos aprender a buscar al Señor Jesús de una manera verdadera, ¿no? Entonces, queremos tratar de buscarlo no solamente de una manera horizontal, ¿no? Entonces eso quiero mostrar porque muchas personas están tratando de buscar al Señor Jesús de una manera así horizontal. Y aquí está la casa y Jesús está adentro, está predicando. ¿Y qué significa buscarle de una manera horizontal? Representa las cosas o las maneras terrenales que podemos buscar para buscarlo, que podemos usar, lo que siempre hemos hecho para acercarnos al Señor, lo que siempre hemos hecho para buscarlo. Y como hemos visto en Éxodo que Moisés tenía que levantar el tabernáculo lejos y los que querían encontrarse con el Señor tenían que salir de su tienda, salir del campamento, ir al tabernáculo fuera de la ciudad, hacer algo radical, hacer algo diferente, salir de su rutina para encontrarse con el Señor Jesús. Entonces, eso es buscarle de una manera vertical, ¿no? Entonces, en este caso, ellos tenían que subir al techo y abrir el techo para bajar y estar donde Jesús estaba. No podían entrar de una manera horizontal porque toda la multitud estaba tratando de entrar. Entonces, tenían que buscar otra manera para encontrarse con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, estos varones tenían fe, porque ellos se acercaron y decían, ay, no podemos entrar. Podrían decir, ay, ya ni modo, tal vez
En otro momento va a estar cerca Jesús compartiendo, vamos a poder entrar y estar adentro. No, ellos tenían fe para no rendirse. Aunque no podían entrar al principio, esos 4 varones dijeron, no, tenemos que encontrar otra manera, tenemos que buscar otra manera para bajar este paralítico a los pies de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos, no? Cuando oramos por 5 minutos a veces y no hay respuesta, decimos, ay, ya no, ni modo, ¿no? Cuán rápido somos. Ay, Señor, cuán rápido somos para rendirnos. Cuán rápido somos para decir, ya ni modo, ya no hay fruto, ni modo, el Señor no ha respondido. Nosotros somos personas que oramos domingo y jueves, queremos la respuesta y que todo esté solucionado, ¿no? Pero Señor tiene sus tiempos y sus temporadas, ¿no? Entonces sus tiempos no son nuestros tiempos muchas veces. Lo que yo pienso debería suceder no es lo que Él piensa. Entonces tengo que inclinarme delante de su soberanía. Pero si no sentimos la presencia, deberíamos seguir luchando, deberíamos seguir peleando. Eso es lo que es hermoso de esos 4 varones. Eso no funcionó. Pero ellos buscaban otra manera, seguían peleando, seguían luchando. No queremos que este paralítico reciba su sanidad, que no puede caminar con el Señor, que camine con el Señor. Vamos a seguir luchando, peleando, buscando otras oportunidades para que Él pueda recibir su sanidad. Entonces, ¿cuántas veces estamos dispuestos a perseverar en la situación? Para seguir orando, o nos rendimos tan fácilmente cuando no hay una respuesta. Deberíamos seguir orando con fe, seguir orando con confianza, hasta que el Señor responda. Hasta que el Señor responda. Hay una parábola también en la palabra donde alguien está tocando la puerta y necesita pan, y el Señor está allá en la cama, está echado. No voy a levantarme, pero seguían tocando la puerta, seguían insistiendo. No, Señor, yo estoy clamando, estoy declarando, yo necesito eso, necesito que te mueves en esta situación y circunstancia en mi vida. Necesito ver tu mano en mi familia, Señor. Por favor, Señor, está clamando, sigue tocando, y eventualmente el Señor se levanta, ya abre la puerta, ahí toma tu pan, toma tu provisión. Entonces, no tenemos que rendirnos, no tenemos que detenernos, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Entonces, amén. Entonces, cuán desesperado eres para estar en medio de la presencia de Dios. Y la única cosa que necesitamos es llegar a Jesús, ¿no? Entonces, este remanente está esos 4 varones que representa un remanente, que representa vencedores, que representa personas que no están pensando en solo su propia vida. Representa personas que están interesados en el caminar de la otra persona. Eso es algo hermoso y precioso. ¿Cómo sabemos cuando estamos madurando, cuando estamos creciendo? Cuando no solo se trata de mi caminar y mis cosas y lo que yo necesito, cuando empiezo a preocuparme por el caminar de la otra persona, empiezo a caminar en madurez. Cuando empiezo a preocuparme, y por eso tenemos que arreglar las cosas y reconciliarnos con las otras personas, porque no solo se trata que, yo estoy bien con el Señor, entonces si tú no estás bien con el Señor, ya ni modo, es tu problema. Yo estoy bien. Pero para reconciliarnos con ellos es importante porque yo quiero que tú estés bien con Jesús. Yo quiero estar bien con Él, quiero estar bien contigo, pero quiero que tú estés bien con Él. Y eso es madurez, a preocuparnos por eso, ¿no? Entonces esos valientes estaban preocupados por el caminar de este paralítico. No, ellos podían caminar. Ellos tenían un caminar con el Señor, estaban caminando. Pero el Señor quería usarlos para ayudarles a otra persona, ¿no? Entonces con su caminar, quitando y descubriendo el techo. Entonces es la importancia de acercarnos al Señor de una manera distinta a la cual estamos acostumbrados. Entonces tenemos que aprender a vivir una vida vertical
no solo horizontal, una vida vertical, con una mirada celestial. Eso es vivir en el techo, eso es quitarle el techo, es tener una mirada celestial, tener la mente de Jesús, estar sentados en lugares celestiales. Estar sentados en lugares celestiales, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo cosas celestiales, dejamos de ver las cosas naturales. Y dejamos de ver y preocuparnos tanto por cosas terrenales y cosas naturales, porque tenemos nuestra mirada en el cielo. Tenemos nuestra mirada en lo celestial. Obvio, seguimos viviendo aquí en la tierra. No podemos dejar nuestras responsabilidades. Yo no puedo meterme en mi escritorio todo el tiempo y no preocuparme por mi familia. No puedo hacer eso y decir, pero tengo mi mirada en el cielo, tengo una mirada celestial. No, tengo que ser responsable también en la tierra. No podemos olvidar las responsabilidades que tenemos. Y hay muchas cosas en la familia, en el trabajo, que tenemos que hacer sí o sí. Es nuestra responsabilidad, pero yo creo que podemos cumplir con nuestras responsabilidades y al mismo tiempo tener una mirada celestial en todo lo que estamos haciendo. Es con María y Marta en Lucas 10, cuando Jesús dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchos quehaceres, con muchas distracciones, pero una cosa es necesaria. No dice que todas esas otras cosas no tenemos que hacerlo, solo hay una prioridad. Una prioridad que es sentarnos a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y Jesús dice a Marta, María ha escogido la buena parte. Eso no va a ser quitada de ella. Es interesante que dice que María ha escogido, porque tenemos que escoger, es una decisión, es una elección de cada persona. Yo tengo que escoger sentarme a los pies de Jesús. Y esa es nuestra oración, que todos van a tomar la decisión de sentarse y escuchar la palabra que Jesús tiene para decirnos, ¿no? Pero dice, eso no va a ser quitada de ella. Y eso es algo precioso. Entonces, todo el tiempo que estás aquí sentado recibiendo la palabra de Dios es algo eterno. Es algo que nadie puede quitar de tu vida. Es algo que estás invirtiendo en algo para la eternidad. Es algo hermoso. No estamos perdiendo nuestro tiempo cuando venimos aquí para recibir la palabra de Dios, ¿no? Pero para poder quitar el techo, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir al techo. Para poder hacer una abertura aquí, tenemos que subir al techo primero. Tenemos que subir. Y también hemos visto ayer, hablando de la puerta, que en Apocalipsis dice, sube acá. Entonces, hay una puerta abierta, pero ¿dónde? En el cielo. Hemos visto este pasaje, que el Señor siempre nos llama hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Entonces, nuestro caminar con el Señor siempre debe estar yendo hacia adelante y hacia arriba. Nunca deberíamos estar retrocediendo o yendo hacia abajo en nuestro caminar con Él. Pero es la importancia de tener una visión celestial. Una visión celestial, y vamos a poder ver lo que necesitamos ver. Entonces, esos 4 varones podían ver dónde estaba Jesús, porque estaban en el techo, estaban sentados en lugares celestiales. No podían acercarse aquí. Tenemos que hacer algo diferente, tenemos que hacer algo radical. Pero cuando están sentados aquí, pueden ver dónde está Jesús para ver dónde tenemos que poner este paralítico, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos pasajes. En Proverbios 1:17, podemos ver algunos pasajes para ver un poco más de este tema de quitar el techo, de cómo tener una visión celestial, cómo tener una visión de todas las cosas que el Señor quiere hacer. Proverbios 1:17. La palabra de Dios dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Ante los ojos de toda ave. ¿De qué está hablando? Si el pájaro está arriba volando, en vano vamos a poner una trampa, porque va a poder ver dónde está la trampa.
va a poder ver dónde está la trampa. Entonces, porque está viendo desde arriba, ¿no? Entonces está viendo desde arriba. Entonces, desde el techo, te da una visión diferente, te da una perspectiva diferente. Si subes a cualquier edificio al techo, vas a poder ver cosas que no puedes ver cuando estás caminando en la tierra. Entonces queremos los ojos de Dios, queremos una visión celestial, queremos otra perspectiva, y por eso tenemos que estar sentados aquí, subiendo al techo, ¿no? Entonces, hay personas entonces en esta casa, hay un ruido, están tratando de entrar, pero el problema es que Jesús está adentro, pero el paralítico todavía está afuera. Todavía está afuera y por eso necesita subir al techo, ¿no? Entonces Dios quiere que aprendamos a quitar el techo sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace un techo en nuestras vidas, en lo natural? Nos protege de luz, del sol, de la lluvia, entonces nos protege de cosas naturales, ¿no? Entonces, en el espiritual, ¿qué sucede si algo previene que la luz y el sol de justicia está brillando sobre tu vida? ¿Qué sucede si algo previene que puedes recibir la lluvia del Espíritu Santo? La palabra dice que Jesús es el sol de justicia. Queremos quitar el techo espiritualmente hablando sobre nuestras vidas para que la lluvia entre. Yo sé que en lo natural queremos tener el techo para no mojarnos, ¿no? Obvio, ¿no? Estamos felices con tanta lluvia a veces aquí en esta ciudad, ¿no? Yo estoy feliz que tengo techo en lo natural, pero espiritualmente hablando no quiero techo. Quiero que la lluvia del Espíritu Santo entre en mi casa. No quiero techo en lo espiritual porque quiero que el sol de justicia, la gloria y el sol de Jesús entre en mi casa y que todo esté brillando. No quiero oscuridad en mi casa espiritualmente hablando. Bien, entonces yo quiero tener todo abierto, ¿no? Entonces Jesús quiere que quitemos el techo sobre nuestras vidas para que podamos tener la luz del sol de justicia sobre nuestras vidas, para que podamos recibir la lluvia del Espíritu Santo y tener una manifestación de su presencia en nuestras vidas todo el tiempo. ¿Y cómo podemos caminar con un cielo abierto sobre nuestras vidas? Si sentimos la presencia de Dios solo en la iglesia, necesitamos crecer más, porque el Señor quiere que podamos sentir su presencia en todo lugar. En la calle, en la tienda, en nuestras casas, en nuestros trabajos, que podemos sentir su presencia y caminar con un cielo abierto sobre nuestras vidas, ¿no? Pero alguien tiene que quitar el techo, o vamos a solo seguir viviendo en lo natural, ¿no? Con la luz natural, lleno de gente sin la presencia de Dios, y hablando de esta multitud, pero necesitamos que alguien venga para quitar el techo, ¿no? Entonces, si eso sucede una vez más en lo natural, que alguien viene y empieza a destruir nuestro techo, nos vamos a enojar, vamos a estar enojados. Entonces, ¿qué estás haciendo, no? Pero alguien tiene que hacerlo, tiene que estar dispuesto a, espiritualmente hablando, quitar este techo sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo muchas veces radical. Entonces es otra manera, tal vez no es la manera que normalmente hacemos las cosas, pero estamos subiendo al techo. Es algo diferente, es otra cosa, es otra manera de buscar al Señor Jesús, ¿no? Entonces, el paralítico, el que tiene necesidad, necesita estar adentro donde Jesús está. ¿Qué es el Jesús que la iglesia está mostrando, que está reflejando a las personas? Porque en general, en muchos lugares, la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, solo está mostrando un Jesús en una esfera natural. Están hablando de prosperidad, están hablando de bendición, solo prosperidad y bendición en lo natural. Pero la palabra dice que sí, Él es un Dios que desea prosperarnos. Él es un Dios que quiere darnos prosperidad y riquezas en lo natural. Y yo estoy de acuerdo,
pero no solo es riqueza en lo natural. Entonces mi preocupación es cuando solo se enfoquen en lo natural, en la riqueza, en la bendición. Está bien hablar de eso, pero hay otro lado que es la bendición y las riquezas espirituales que el Señor quiere dar. Necesitamos un balance, necesitamos equilibrio en nuestras vidas. Él quiere prosperarnos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra en Tercera de Juan 2? Solo toma nota de este pasaje. Tercera de Juan, versículo 2. La palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Entonces no solamente es prosperidad en lo natural, es cómo está prosperando nuestra alma. Cómo estamos creciendo en nuestro corazón. ¿Cuántas recámaras tiene la imagen de Jesús? Esa es prosperidad espiritual. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? Entonces, el problema es que la iglesia muchas veces solo está tratando de acercarse al Señor de una manera horizontal. Cosas terrenales. Estrategias de hombre para llegar al Señor Jesús cuando requiere otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces el problema es que la iglesia ha dejado el principio de estudiar la palabra de Dios y están buscando solo milagros y señales, ¿no? Yo quiero el milagro, yo quiero ver el prodigio, yo quiero señales y milagros. No quiero pagar el precio y esforzarme para estudiar la palabra, pero quiero milagros y señales. Y la iglesia en general estoy hablando. Por eso es tan difícil a veces para que las personas tomen la decisión de solo venir y sentarse a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué hay algo más hermoso que eso? No, estudiar pero muchos no entienden todavía. Pero la iglesia ha dejado muchas de esas cosas y no pueden ver su necesidad, y ese es el problema, ¿no? Tenemos que reconocer nuestra necesidad por estudiar la palabra de Dios, y muchos no han reconocido su necesidad todavía. En Apocalipsis 3, 17 a 18, Apocalipsis 3, 17 a 18, hablando de la iglesia de Laodicea, y Jesús da esos mensajes a la iglesia. Pero ¿qué es lo que dice este pasaje? Apocalipsis 3, 17 a 18. Dice, porque tú dices, hablando de la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Entonces muchos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, están diciendo, no tenemos necesidad de nada, no reconocen su necesidad por seguir avanzando en su caminar con el Señor. Pero la opinión de Jesús de ellos es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice Jesús. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y hemos estudiado que el oro representa la naturaleza divina de Dios. Entonces Jesús está diciendo, necesitas pagar el precio para tener mi imagen en tu vida. Es lo que está diciendo esta iglesia. Está hablando proféticamente a la iglesia, que la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que despertarse para comprar este oro refinado que representa la naturaleza divina y el carácter de Dios. Pero viene con un precio porque dice, tienes que comprar esas cosas, tienes que hacer un esfuerzo para comprar este oro y tener esta imagen en tu vida, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Pero pensamos muchas veces en solo nuestras necesidades, como esta iglesia aquí, solo está pensando en sus propias necesidades y no lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros para impactar y afectar todo el resto del mundo que está a nuestro alrededor. Entonces queremos convertirnos en canales de bendición. Canales de bendición. No solamente recibir bendición,
pero yo quiero ser un canal de bendición, que el Señor puede usar mi vida para bendecir a otras personas. Pero ¿cuántos cristianos solo quieren recibir del Señor? Yo quiero la bendición, quiero la prosperidad, o quiero tu amor, Señor, quiero la misericordia, pero cuando nos toca dar eso a otras personas, es como que, no sé si Él merece mi amor, no sé si Él merece misericordia, ¿no? Creo que no, entonces estamos tan rápido para recibir, pero no dar, ¿no? Entonces, estamos hablando de cómo la iglesia trata de solo acercarse al Señor Jesús de una manera horizontal y cómo tenemos que acercarnos de una manera vertical. Estamos hablando del paralítico, están bajando aquí, ¿no? Y cómo subir al techo, cómo vivir con una visión celestial, con una mirada celestial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra en Mateo 6:33? En Mateo 6:33 la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Entonces, me encanta que no dice, no tienes que buscar otras cosas. No está diciendo, solo tienes que buscar mi reino y olvida todas tus responsabilidades que tienes en tu casa, con tu familia, con tu trabajo. No dice eso. Dice más, buscar primeramente. Y esa es la prioridad. No está diciendo que todas las otras cosas no son importantes. Yo tengo responsabilidades. Tengo que ser esposo. Tengo que ser papá. Tengo que hacer todas esas otras cosas. Tengo que preocuparme por la provisión de que va a venir a mi familia. Y tengo responsabilidades. Pero buscar primeramente el reino de Dios. Y todas las otras cosas van a ser añadidas. Entonces, ¿cuántas personas como nos damos las obras al Señor? Y decimos, tengo que hacer todo lo que yo tengo que hacer. Y después, ahora tengo eso para ofrecerte, Señor. Primeramente el reino de Dios. Y todas esas otras cosas van a ser añadidas. Nadie le gusta recibir las obras, no creo, no sé, ¿no? Pero queremos más, ¿no? Entonces, si es solo natural, si es solo bendición y prosperidad, como la iglesia muchas veces hoy en día está preocupada, ¿cómo vamos a presentar a Jesús a un rico que ya tiene riquezas? Si solo es bendición en lo natural, si solo son riquezas, tiene que haber otras cosas que podemos presentar, que podemos mostrar, que el Señor quiere ayudarle con sus necesidades espirituales, ¿no? Pero Jesús tendrá una compañía, esos 4 varones, un remanente, capaces y dispuestos de llevar un mundo, un paralítico, alguien que no tiene un caminar con Jesús, de decir, no, tenemos que hacer algo radical, tenemos que subir al techo, tenemos que tener una visión celestial, hacer una abertura para bajar este paralítico, porque el propósito es estar a los pies de Jesús. Esa es la clave. Y tenemos que hacer todo lo que podemos hacer para llevar a paralíticos a sus pies. No es nuestro poder. No es los paralíticos aquí. Vamos a estar aquí y nosotros te vamos a sanar. Nosotros vamos a hacerlo. No, ellos entienden que solo Jesús tiene el poder de sanar. Este remanente, esos vencedores, esos 4 varones, entienden que no, la clave es que tiene que estar aquí a los pies de Jesús, porque como hemos visto hablando de María, una cosa es necesaria, aquí a los pies de Jesús, y ella ha escogido la buena parte. Tenemos que hacer todo lo posible para que este paralítico, esta persona que no puede caminar con el Señor, puede caminar después, puede recibir su sanidad y sale delante de todos. Eso es algo hermoso, porque no puede entrar por la multitud. Pero después de entrar por el techo, bajar, recibir su sanidad, sale delante de todos como, aquí estoy, ¿no? Todos le dan paso, como que, wow, pasa por favor. Y todos asombrados de lo que el Señor ha hecho. Entonces, hay un remanente que va a estar llevando esos paralíticos a los pies de Jesús, ¿no? La única manera de traer un paralítico de afuera, meterle a los pies de Jesús, es trayéndolo de una manera distinta, haciendo algo diferente, algo radical.
Y te aseguro que este paralítico nunca fue igual después de esta situación y de eso, ¿no? Entonces, mientras todos están allí adentro, hay 4 que están pensando afuera, ¿cómo vamos a meterlo? ¿Cómo vamos a llevarlo a los pies de Jesús donde hay esta sanidad y esta liberación? Este es el corazón de la novia. Ese es el corazón de la novia de Jesús, porque ¿qué es lo que dice la palabra en Cantares 1:4? En Cantares 1:4 la palabra dice, atráeme, en pos de ti correremos. Entonces el corazón de la novia es querer llevar más personas a los pies de Jesús. Yo quiero conocer el lugar de sus pies. Yo quiero conocer las profundidades. Yo quiero tener una relación con el Señor Jesús, no solo para mi propio beneficio. Y recibimos muchas cosas también cuando caminamos con Él. Pero yo quiero estar allí también para poder llamar a otras personas. Ven, yo te puedo mostrar el camino a los pies de Jesús. De eso se trata. Entonces, la novia, el corazón de este remanente es no solo pensar en ellos, están pensando en la otra persona. Te aseguro tal vez que ellos tenían problemas, necesitaban cosas, tenían necesidades también, pero han puesto la necesidad de este paralítico por encima de sus propias necesidades por el momento. O ellos han bajado también, han dicho, Jesús, por si acaso también estoy aquí, necesito eso también. No vemos eso. La preocupación es el paralítico, no sus necesidades. Eso es madurez. Eso es madurez en la necesidad de, por lo menos yo estoy caminando con Jesús. Esta persona no tiene un caminar con Jesús y necesita un verdadero caminar con Él, ¿no? Entonces, al ver la fe de ellos, dice, wow, Jesús ha visto la fe de esos 4 varones y dice, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate, anda, vete a tu casa. Entonces, al ver la fe de ellos, es tan importante la fe en creer que cuando están a los pies de Jesús, Él va a hacer su obra y va a recibir su sanidad. ¿Qué sucedió con el centurión cuando se acerca a Jesús y dice, tengo mi criado en casa que está mal? Y Jesús dice, ya, voy a sanarlo. Y dice, no soy digno de que entres en mi casa, solo di la palabra. No tienes que ir, Jesús. Solo tienes que hablar, solo tienes que decir la palabra. Y yo tengo fe que mi criado va a recibir su sanidad. Y Jesús estaba asombrado y dice, ni en Israel, en los judíos he visto tanta fe que este centurión que decía, no tienes que ir y imponer manos y orar, solo tienes que hablar. Y dice que en la misma hora cuando Jesús habló, el criado recibió su sanidad, ¿no? Entonces, es un principio tan importante del techo en la palabra de Dios.